Pues muy buenas tardes, ¿se oye bien? Ya. ¿Sí? No. Ahora. Sí, Sí, sí. sí. Muy buenas tardes, soy Emilio Peral, que soy el que va a moderar la mesa, soy catedrático de literatura española en la Universidad Complutense y creo que estoy aquí, si Luis no me contradice, en mi condición de vicedecano de Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología de la Casa de Luis y mía, que es la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Yo no tengo ni puñetera idea del asunto de esta mesa. Mi dedicación desde hace 25 años es fundamentalmente Lorca y la literatura de la Edad de Plata. Federico frecuentó mucho las salas del Ateneo, fundamentalmente para ligar, que no sepan ustedes, mandaba cartas continuamente a sus padres desde la biblioteca del Ateneo diciendo que estudiaba mucho aquí, pero no lo hacía, y nos consta, se dedicaba a conocer a otros jovenzuelos de la época, y seguramente su espíritu me protegerá esta tarde entre tanta inteligencia que no tiene nada que ver con las competencias de la escasa mía. Pero ante la llamada de Luis, que es además de compañero de facultad, alguien a quien admiro profundamente desde el punto de vista intelectual, cosa que no sucede siempre con los compañeros de facultad, pero en este caso sí, pues evidentemente me sentí impelido a venir y a moderar esta mesa en la que yo voy a hacer las preguntas, voy dando paso a las intervenciones, pero voy a hacer muchas de las preguntas que ustedes también están invitados a hacer precisamente por esa ignorancia mía en el campo que se va a tratar. Así que, como habíamos estipulado, Luis, te doy la palabra. Luis, ya lo he presentado, pero es catedrático en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología y uno de nuestros más insignes representantes de la filología en la facultad. Así que, Luis, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a Ateneo su generosidad acogiéndonos y agradecer también la presencia de todos los que estamos aquí. Quiero decir una cosa, porque a veces la gente piensa, la gente de la calle, que los funcionarios nos gastamos el dinero pues, en comer gambas o cosas de ese estilo. Y quiero decir que este acto es completamente gratuito en el sentido de que el Ateneo no nos ha cobrado nada y que ninguno de los que estamos aquí cobra absolutamente nada. De hecho, José Luis también está a la voz por su cuenta y riesgo. Y hacemos estas cosas porque en la universidad pública pensamos que es nuestra obligación. Emilio está porque tiene que estar, porque es el vicedecano de Cultura y de las institucionales. Creo que es un excelente representante de la facultad, de la universidad pública, de nuestra Complutense, por lo tanto, era casi obligatorio que estuvieses. Y aparte, pues cuando tengo algún embrollo, le pido el favor a Emilio y Emilio me lo hace. Entonces, es una razón añadida para pedírselo a él, porque yo sé que me va a hacer el favor. Quiero agradecer también a José Luis y a Álvaro, que estén aquí, insisto, de forma completamente desinteresada, y a Cristina Aranda, que va a llegar un poquito tarde también, evidentemente, de forma desinteresada. La razón por las que organizo esas cosas, no me arrepiento, es porque creo que forma parte de mis obligaciones. Es decir, un profesor de universidad debe difundir el conocimiento más allá de las aulas universitarias. Y entonces se me ocurrió esto, fui tirando, Tony no deja de sí, porque, bueno, la gente es buena y por lo menos con la que me relaciono y me hace favores, y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Pues nos acompañan, además de Luis, José Luis Mendiri Giró, que es catedrático de Lingüística General en la Universidad de Zaragoza y que ha dedicado su trayectoria investigadora en el centro de la mesa a la teoría gramatical, la filosofía de la lingüística y la lingüística histórica. En lo que respecta al asunto de los modelos masivos de lenguaje, que es el que nos ocupa, ha publicado recientemente un artículo titulado Un loro estocástico en la habitación china, que nos enseña el ChatGPT sobre la mente humana en letras libres, y está editando un volumen que se llama Artificial Knowledge of Language, y otro título más pequeñito que aparecerá en breve en Vernon Press. Justo a mi vera, por el estricto orden de juventud, el más joven soy yo, seguramente, está Álvaro Francisco Gil, que es pues el único científico no filólogo de la mesa. Es ingeniero de software en la Universidad Politécnica de Madrid
y con gran larga experiencia, a pesar de su juventud, en la investigación en inteligencia artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y la Agencia Espacial Europea. Así que por esas dos razones están estos tres colegas aquí en la mesa y si queréis lanzo una primera pregunta. Adelante. La primera que tengo aquí apuntada. ¿En qué medida y en qué sentido son los modelos masivos del lenguaje modelos para el lenguaje humano? Pero como José Luis es. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me voy a quitar mérito porque es verdad que he venido aquí y no me he pagado del Ateneo, pero he aprovechado que es ahora el 52 simposio de la Sociedad Española de Lingüística que se celebra esta semana en Madrid y he aprovechado el viaje también para acudir a ese simposio. Bien, y siempre he tenido ganas de decir eso. Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, porque es realmente el único asunto del que he pensado algo y del que tengo cierta competencia para hablar. Yo no soy ingeniero, no soy informático, soy lingüista teórico, y empecé a interesarme por los modelos masivos del lenguaje. Como saben, es el software, el programa que subyace a los chatbots como ChatGPT y otros sistemas que emulan, ¿no? La producción que producen aparentemente el lenguaje coherente y sensible al contexto. Y a mí lo que realmente me hizo estudiar cómo funcionan estos sistemas o intentar aproximarme dentro de mis capacidades a estos sistemas fue algunas de las conclusiones que muchos filósofos, científicos cognitivos y los propios y muchos lingüistas extrajeron del éxito brutal, repentino prácticamente de los modelos masivos del lenguaje hace ahora 3 años, ¿no? Más o menos, creo que la primera versión más o menos extendida del ChatGPT es del 2022, ¿no? Sí, del 22, ¿no? Desde el 22 aquí ha habido un salto exponencial, ¿sí? En el ámbito de lo que llamamos el procesamiento del lenguaje natural. Y estos sistemas son un antes y un después, él confirmará después eso en esa tecnología, ¿no? De hacer que las máquinas hablen. ¿Sí? Pero a mí lo que primero me llamó la atención y luego me hizo inquieto fue algunos artículos que decían que ChatGPT había resuelto los problemas que los lingüistas teníamos que contestar. Es decir, que había contestado las preguntas que nos llevan acuciando desde hace 2000 y pico años, que fue cuando empezó la gramática a desarrollarse, ¿no? Si nos situamos en Panini, incluso puede que antes, pero el origen tradicional de la gramática griega tiene cumplido 2000 años y es verdad que se ha avanzado mucho en eso, pero no es cierto que ChatGPT o sus análogos, ¿sí?, hayan resuelto los problemas que queremos saber, es decir, cómo funciona el lenguaje humano, qué estructura tiene en la mente, en el cerebro de las personas, cómo es posible que los niños aprendan a hablar la lengua del entorno sin ningún tipo de entrenamiento específico, casi espontáneamente, cómo usamos el lenguaje en tiempo real, para qué hablamos o dejamos de hablar, cómo se implementa el lenguaje en el cerebro y cómo evolucionó en la especie. Ninguna de esas preguntas, de momento, nos las ha contestado ChatGPT, aunque es verdad que se llama modelo masivo del lenguaje, y quizás me estoy extendiendo mucho, voy a dejar simplemente esto para la discusión posterior. Es cierto que los modelos masivos del lenguaje son modelos del lenguaje, pero no son modelos en el sentido tradicional de la palabra, de que sean modelos de la facultad cognitiva que subyace al uso del lenguaje. Son modelos matemáticos que son capaces de encontrar la estructura estadística de la distribución de las palabras en los textos producidos. ¿Sí? Son modelos del producto, del resultado del lenguaje, no son modelos de la facultad que nos hace capaces de hablar y entender una lengua. Eso es. O sea, en ese sentido tiene un poco que enseñarnos sobre, no digo nada, ¿eh? Y luego si podemos entrar desde el lenguaje, que sí son más dependientes de la estructura estadística, de los enunciados, pero no nos dan la clave para explicar cómo es el lenguaje, de dónde sale, etcétera, todas esas preguntas que he mencionado antes. Bueno, yo quiero intervenir y lo primero quería dar las gracias a Luis por ser la chispa de este evento. También a José Luis y a Emilio por acompañarme, al Ateneo en general y sobre todo a vosotros por estar aquí escuchando. Y fíjate, José Luis, que yo pensé que íbamos a estar más en desacuerdo,
Pero realmente comparto mucho lo que has dicho. O sea, cuando comparamos el modelo de lenguaje y el humano, realmente la incógnita está en el humano. Porque el modelo de lenguaje, aunque hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial no la entendemos, realmente sí que la entendemos, porque si no, no hubiésemos sido capaces de construirla. Lo que no entendemos es cómo funciona tan bien siguiendo una heurística tan simple como es predecir el siguiente token o la siguiente palabra. A mí, para ejemplificar esta comparación, me viene a la mente el famoso test de Turing, que Turing es el padre de la computación y, aparte de sus aportes científicos y militares, también diseñó un test para saber si la inteligencia artificial era realmente inteligente. Este test se basaba en un juego que había en Inglaterra en el siglo XIX, donde o una mujer o un hombre se metían en un armario y tenían que escribir por cartas a un jugador que estaba fuera. Este jugador tenía que adivinar si la persona que estaba dentro del armario era un hombre o era una mujer. Pues Turing lo que pensó es, vale, ¿y si en vez de meter a un hombre o a una mujer metemos a un humano o a una máquina? En el momento en el que el jugador que está fuera no sea capaz de diferenciar si lo que hay dentro del armario es un humano o una máquina, la máquina habrá alcanzado suficientes capacidades como para considerarla inteligente, ya que es capaz de replicar, aparentemente al menos, el lenguaje humano. Lo que no sorprenderá a nadie es que ya se han publicado muchísimos estudios científicos de que el test de Turing lo han basado las máquinas. Cualquiera de vosotros que hayáis interactuado con ChatGPT habréis visto que sus capacidades lingüísticas son bastante buenas, al menos aparentemente, ¿no? Entonces yo no me juego, no apuesto, no sé realmente cómo funciona la generación del lenguaje dentro del cerebro humano. Pero sí que es verdad que a través de los modelos probabilísticos de ChatGPT hemos conseguido imitarlo. Luego, quién sabe, quizá no haya tanta diferencia entre los dos. Eh, eh, la primera vez que usé ChatGPT, si no me equivoco, fue en octubre del 22, ¿no? Fue en ese momento en el que se hizo popular. Le pedí el resumen de una obra literaria y lo clavó. Le di un buen rato, o sea, solo en casa, en un sábado por la tarde, reflexionando cómo era posible que sucediese eso delante de mis ojos. Y después le hice una pregunta un poco complicada sobre la distribución de los pronombres átomos en español. Y lo que me contestó tenía coherencia textual, pero no tenía ni pies ni cabeza desde el punto de vista gramatical. Y entendí que respondía bien, depende de lo que uno le pregunte, claro. Eso es fundamental. Es decir, claro, el test de Turing, la máquina responde bien en función de lo que tú le preguntes y de cómo defino sea la pregunta. Entonces, la cuestión es que para preguntas muy simples, haz un resumen de una obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Pues probablemente lo hace muy bien porque hay muchísima información en Internet. Si le preguntas por la posición de los pronombres clícticos en las formas no finitas del verbo, el asunto se complica. Y lo que sucede es que genera un texto que es legible, pero lo que dice no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo lo digo eso porque el test de Turing está muy mitificado también. Me acuerdo como si fuese la piedra de toque no definitiva. Pues claro que puedes engañar en ciertas ocasiones a alguien. Eso no significa que lo engañes siempre, o que decir que lo pase siempre. Entonces, que a veces la máquina pase el test no significa necesariamente que... Y una cosa que has dicho, has hecho un razonamiento y luego has llegado a una conclusión, y ese, puesto que imitamos el lenguaje, entonces quizá no se diferencien tanto. Esto, o sea, ese quizá no se sigue lógicamente. Entonces, cógete una impresora 3D, ¿no? Enorme, gigantesca, que reprodujera la vida de Miguel Ángel. Lo que obtienes se parece mucho al original, pero el modo de obtenido no se parece nada, en nada. Ahora coges, lo vendes ahí en una tienda desde lejos, te puede parecer que es lo mismo, pero la manera en que está hecho no tiene nada que ver. No nada. Entonces, que algo se parezca mucho a otra cosa no implica necesariamente que el modo que se ha hecho sea análogo a.
Es como cuando llegaron las fotocopias, no sé si os acordáis soy tan viejo. Les digo, soy tan viejo que estudié francés. No, soy tan viejo que vi llegar las fotocopias. Claro, las fotocopias eran sorprendentes. Eran sorprendentes porque tenías el texto reproducido de la misma manera que entonces se imprimía. No, en absoluto. Se imprimían con cajas de plomo todavía y lo que te aparecía, la máquina hacía una fotografía, pero tú le ponías. El resultado era muy parecido, pero de manera no era en absoluto análogo. Déjame complementar esa respuesta, volviendo antes de Turing. Bueno, Turing no tenía un pelo de tonto, como todo el mundo sabe, ¿sí? Y de hecho él, en el artículo que mencionaba Álvaro, la pregunta que quiero contestar es, ¿qué es el pensamiento? ¿Cómo se piensa? Y dice, es una pregunta intratable. Entonces yo, como era muy inteligente, dice, yo esa pregunta no la puedo abordar, no la puedo explicar. Entonces, vamos a adoptar un punto de vista más realista. Dice, ¿cómo podemos no explicar cómo se piensa, sino explicar cómo podemos imitar el pensamiento? ¿Sí? Que es ya reconocer a priori una limitación ontológica de este tipo de trabajo que se va a hacer. ¿Sí? En ese sentido, Turing no quería engañar a nadie. Es verdad que en el fondo, como en tu conclusión, la que te ha reprochado Luis, subyace la idea de que como no sabemos cómo funciona la mente humana, es tentador y de hecho es una controversia antigua, ¿sí? Se remonta al empirismo frente al racionalismo del siglo XVII. Eh, funcionamos con unas pocas capacidades abstractas generales de aprender y toda la estructura que tenemos dentro del cerebro que hemos extraído por esos principios generales de generalización e inducción, es decir, la estructura de la cognición, la estructura de los órganos mentales procede de los datos del entorno, como decía el empirismo, o el cerebro impone ciertos sesgos estrictos a qué es lo que puede aprender o no puede aprender. ¿Sí? Ese es el neorracionalismo, porque nadie creía en las ideas innatas, que recordábamos lo que sabemos de Platón, etcétera. Pero el neorracionalismo lo que plantea es que el cerebro se enfrenta a la tarea de aprender a hablar con un diseño construido por la evolución natural, allenada, no basado, entonces, que es vano pretender que es infructuoso, en realidad, pretender explicar todo lo que aprendemos como un mecanismo simple de generalización inductiva, etcétera, etcétera. Aunque sigue siendo cierto que ChatGPT imita perfectamente o casi perfectamente, con problemas de contenido serios a veces, el lenguaje humano. Pero lo que decía Luis es claro. Yo había puesto en el artículo de Letras Libres, ese del loro estocástico en la habitación china, el ejemplo de las meninas. ¿Sí? Podemos comparar, Velázquez pintó las meninas y podemos ver una fotografía de las meninas. ¿Sí? Y la verdad es que da el pego. De hecho, la inmensa mayoría de la población del mundo no ha visto las meninas nunca, siempre ha visto una foto, o en papel, o en el ordenador. Nunca, pocos privilegiados, los que vivís en Madrid, lo podéis ver cuando queréis. ¿Sí? Pero la mayoría del resto de la humanidad ha visto las meninas solo en foto. Y no quiere decirse que no tenga una idea correcta de lo que son las meninas. ¿Sí? Es verdad que no es lo mismo la dimensión, pero bueno, en la web del Museo del Prado hay reproducciones fidelísimas, ¿no? Que te permiten acercarte y tal. Yo lo que pregunto es, podemos, eh, observando cómo un fotógrafo revela una fotografía analógica de las meninas, ¿podemos aprender algo sobre la técnica pictórica de Velázquez? Y yo creo que no, de ninguna manera, ¿sí? Es decir, podemos analizar y copiar el producto de la actividad que hizo Velázquez pintando, pero no sabemos nada, como decía Luis, el proceso al que se ha llegado ahí es totalmente distinto. Entonces, el objetivo no es imitar el lenguaje, es explicarlo. Entonces, está bien que ChatGPT es una poderosa herramienta de ingeniería, es un producto comercial de primer orden, está llamado a que mucha gente se forre, a que el planeta seguramente vaya a peor por el enorme consumo que tiene, pero esa no es preocupación mía en absoluto, ¿no? No tengo nada contra el ChatGPT porque contamina mucho, ¿sí? Tampoco tengo nada contra los aviones, aunque también contamina. Pero lo que digo es que los que lo crearon, los que lo diseñaron, que son genios, que son gente inteligentísima, no pretendían explicar la facultad humana. Y, sin embargo, está ese aura de como no sabemos, es verdad, lo que has mencionado tú con mucha razón, como no sabemos bien cómo funciona en última instancia, cómo a partir de un principio tan básico
es capaz de hacerlo también, tendríamos a pensar que a lo mejor se nos ha pasado algo a los científicos cognitivos y que en el fondo la estructura del lenguaje, la gramática, se sigue de generalizaciones estadísticas. Pero es algo que ya en el año la Turquía, que tal, algo que ya en 1957 Chomsky puso de manifiesto diciendo, no, la gramática de las lenguas no es estadística, no es probabilística, no se puede deducir la estructura de la facultad del lenguaje de la distribución matemática de los tokens. Desde luego no lo pueden hacer los niños que no tienen el entrenamiento de ChatGPT, pero tampoco, es una cosa que sí metafísica, tampoco ChatGPT por la inmensa potencia de cálculo que tiene, 500.000 millones de palabras se tragó el ChatGPT, la versión 3.2, 500.000 millones de palabras escritas en inglés, prácticamente todo lo que se había escrito en inglés y estaba digitalizado, y de ahí eso le da la capacidad de predecir adecuadamente, teniendo en cuenta muchos factores contextuales, la palabra más coherente, lo que él cree, bueno, él cree entre comillas, que un humano va a pensar que es coherente. ¿Sí? Ahí está también la incapacidad creativa que puede tener, pero ese es un asunto distinto del que hablaremos después. A mí lo que me preocupa es que se coja el modelo de la inteligencia artificial para pensar que eso puede explicar la inteligencia natural, porque no es un camino, creo, que esté ahí cerrado. Bueno, presentamos a Cristina Arana, por favor. Disculpad porque me avisaron el sábado que intervendría. Tenía clase ahora. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer simplemente una contestación rápida? Lo primero es que comparto que el test de Turing está un poco mitificado y está claro que depende del evaluador. No es lo mismo una persona promedio hablando con una inteligencia artificial que a lo mejor no tiene tanto conocimiento sobre cómo funcionan ese tipo de modelos que un investigador de inteligencia artificial hablando con una inteligencia artificial que por supuesto la va a cazar mucho antes que una persona promedio. Luego, sí que para clarificar mi posición, yo no digo que el sistema de generación que tenemos en el cerebro sea el mismo que el que tiene ChatGPT. Simplemente dudo de que sea diferente. ¿Y por qué lo dudo? Pues un argumento que yo doy hacia el otro lado es que las producciones de gramática chomskianas, nosotros, los programadores, las estudiamos en la carrera en traductores de lenguaje de programación. Y hoy en día, esos modelos que funcionan con ese tipo de producción de gramática son modelos que realmente no funcionan bien. Entonces, tenemos ese tipo de modelos que no funcionan y luego tenemos modelos probabilísticos que sí que son capaces de generar un lenguaje más o menos coherente. Yo no me posiciono todavía, pero eso también es un argumento. Sí, lo que es para ver cómo funciona. Es decir, que los modelos chomskianos no sean implantables en una máquina no significa que no sean válidos para explicar el proceso cerebral. Y que los modelos probabilísticos tengan resultados materiales no significa que sean mejores para explicar cómo funciona el cerebro humano. Es decir, hay dos cosas. Una, ChatGPT es una máquina alucinante. Y alucina. Y alucina. Sí, escucha, la primera vez yo me quedé en casa, no lo podía creer. Y alucina, sí. Entonces, eso no nadie lo va a discutir. Cualquiera que haya hecho preguntas, es sorprendentísimo lo que ocurre. Vale. De ahí a pensar que necesariamente ha de tener algo que ver con la manera en que los cerebros humanos funcionan, hay un salto intelectual que no se puede hacer. Y escuchan, los modelos chomskianos no están hechos para estar implantados en una máquina, sino que están hechos para satisfacer ciertos requisitos de la lingüística teórica. La lingüística teórica es, pues, de aquella manera, ¿no? Tiene sus momentos, sus corrientes, sus revoluciones y sus contrarrevoluciones y sus maneras personales. Entonces, mucho cuidado con pensar que los modelos chomskianos estaban dirigidos para un producto que se vendiera a millones de personas. No, pero vendieran 15 del MIT. Es que ahí has abierto otro melón que ya nos ponemos estructuralismo, ¿no? Yo me acabo de incorporar a la conversación. Si puedo, más o menos estoy viendo dónde íbamos, ¿no? Como lingüista, viendo la pragmática, el contexto, teórica y sus aplicaciones. Algunos, a colación de lo que has dicho tú del test de Turing, algunos autores señalan que ya estamos en el test de Ada Lovelace, test Lovelace, porque ya hablan este componente creativo.
Entonces yo creo que aquí, y ahora retomando también lo que decías tú, claro, es que si nos ponemos tosquianos y no sé qué, yo iría a lo práctico, ¿no? ¿Qué es lo que qué es la verdadera revolución de todo esto? ¿Por qué estamos hoy aquí y esto está casi abarrotado? Que si antes quienes vendíamos la inteligencia artificial, yo llevo muchos años vendiendo inteligencia artificial, nos costaba mucho porque tenían que saber Python, librerías. Ahora con nuestro lenguaje natural ya hacemos mogollón de cosas, un montón de cosas, imágenes, vídeos y demás. Y las máquinas hablan en tequiano. Aquí el gran problema en tequiano es en ceros y unos y el lenguaje natural es mucho más complejo. La comunicación humana, las miradas, los silencios, un silencio. Cómo la máquina detecta ironía en el silencio o determinadas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero es que ya yo creo que el gran reto está en la propia definición de inteligencia artificial. En la conferencia de Dartmouth en 1956, los papis, digo papis porque no había ninguna mami, de la inteligencia artificial, todo hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales y discapacidad, bueno, había uno que llevaba gafas, que eran de ciencias, todos, de físicos, matemáticos, no había nadie de humanidades, dieron la definición que la inteligencia artificial es igual a la inteligencia humana. Y entonces aquí ya empezamos a abrir un melón que va más allá del estructuralismo y el generativismo, y que es que las personas somos multidimensionales, que pasa por lo espiritual, lo social, lo emocional, ¿no? A estas máquinas les falta mucha calle. Les falta el componente pragmático, les falta mucho el significado profundo, la semántica. Y es uno de los grandes retos. De hecho, os recomiendo el maravilloso discurso de Nuria Oliver y su acceso de académica a la Real Escuela de Ingeniería. Su discurso es Inteligencia Artificial, Ficción, Realidad y Sueños. Y en su exposición dice, bueno, ¿qué nos diferencia la inteligencia artificial de la inteligencia humana? La mayoría de los puntos que Gestalt destacó eran precisamente relacionados directa o indirectamente con el lenguaje. Semántica, sistemas de procesamiento del lenguaje natural, duditativas, causativas, una que no es difícil, complejo, ¿no? Las causativas, la pronta asociación de ideas. Las máquinas te podrán tratar un chiste, pero tener sentido del humor, eso es tela, porque interviene en lo cultural, en la lectura del contexto, lo anafórico y muchas más cuestiones. Con lo cual estamos en un gran reto. Es persona-máquina y el lenguaje natural para mí es uno de los grandes retos y por eso se está invirtiendo tanto. Y el principal atacazo de todo este hype que está habiendo va a ser por eso mismo. Porque la gente ya cuando empieza a utilizarlo todo a nivel trabajo, se da cuenta que alucinan mucho y que se está vendiendo mucho. Esto es magnífico, esto es maravilloso. Y te das cuenta que tienes que invertir el tiempo en supervisarlo todo, en tener espíritu crítico, en negar también, cuestionar todo esto. Y para mí es un periodo totalmente emocionante para las personas de humanidades. Increíble. ¿Y el lenguaje natural? Pues es el gran reto, que incluso ya lo es para las personas. No sé. ¿Introducimos otro elemento? Sí. Contaba Luis su experiencia personal. Yo, como asunto profano en la materia, os diré que, y como lorquista, vuelvo a insistir en el hecho, solo lo he utilizado 2 veces en mi vida. En la última, antes de entregar un libro sobre el teatro de Federico García Lorca, por aquello de solventar esta duda metafísica de si tenía que utilizar ChatGPT alguna vez en mi vida, introduje una variante, se lo pregunté de muchas maneras, todas las respuestas fueron absolutamente ridículas porque tenían que ver con porque entiende lo que es una metáfora, pero no entiende lo que es una metáfora invertida. No entiende que no tiene la falsedad del lenguaje metafórico. Es decir, no entiende que Lorca pretenda decir lo contrario de lo que significa el referente que utiliza como base de la metáfora. Le pregunté sobre los membrillos. Literalmente en Mariana Pineda aparecen continuamente membrillos. Y nadie se ha percatado de que en el primer acto de Mariana Pineda aparecen continuamente los membrillos. Y le pregunté cuál era el sentido de los membrillos en Lorca. Y me vino a contestar algo así que como en la Vega de Granada en algún tiempo se cultivaron membrillos, es posible que le gustaran mucho los membrillos. Membrillo tiene que ver con membrum, pero no precisamente, sino que contesta, porque es complaciente. Efectivamente, sí. pero la complacencia en las contestación, bueno. Claro, pero es que no se quiere callar. No, pero dentro de lo que cuentas es admirable que haga eso. Sí, es admirable. Sí, es un sistema que no entiende más que unos y ceros.
pero es capaz de salir del apuro. Explícame el significado de los membrillos Sí, sale del apuro, efectivamente. Es nivel de un niño de 14 años, que te diría algo así, si tiene que salir del apuro. Pero la anécdota Ya ves que, bueno, hay muchos membrillos. José Luis, En tus exámenes, ¿no? pero En los no dice exámenes los tuyos. 6, jamás. ¿Eh? Nunca dice No, los sin idea. No, Vete no, a otra porque no, plataforma. Pero la, Vete a Cloud. no, Vete vamos a a ver, la Pinterest. anécdota personal venía a puesto de la pregunta, que era el aumento, y es que hay niveles de la lengua, nivel semántico, nivel morfológico, nivel sintáctico, en los que se aprecie se aprecie más la diferencia entre el lenguaje humano, digamos, y el lenguaje artificial, o son todos paritarios. No, sí, me siento aludido otra vez, por ese otro tema que he considerado alguna vez. Claro, el lenguaje es un órgano mental muy complejo. Como ha dicho Cristina, no solamente implica la generación más o menos automática de estructuras, que es muy complejo, ¿sí? En realidad es una máquina diseñada para pensar y para sacar los pensamientos de la cabeza. No es una máquina para expresar pensamientos, es una máquina para crear pensamientos y sacarlos de la cabeza. Y lo único que ha copiado, que ha emulado soberamente ChatGPT, me refiero al que más conozco, es la parte final de la externalización de las ideas que tenemos en la cabeza. Llega un momento en que las convertimos en secuencias de morfemas, luego las convertimos en secuencias de palabras, las cambiamos según la concordancia, tal, no sé qué, la lengua, al final una cadena de fonemas de una lengua concreta, y luego nosotros, los humanos, los fonemas los convertimos en sonidos a través de otras reglas fonéticas muy complejas que nos dicen si una P va delante de una E, se pronuncia distinto que una P delante de una O, según la lengua que hables, que una vocal se cierra, se abre, todo eso lo saben los niños automáticamente, pam, pam, pam. Hasta ahí ChatGPT todavía no ha entrado. O sea, no ha pensado, no ha elegido significados, no ha hecho estructuras abstractas de quién modifica a quién es adjunto de quién es el antecedente de este pronombre, todo eso no le preocupa, ¿sí? Eso se lo salta. Llegamos a la cadena, a la manera de una estructura jerárquica abstracta, aplanarla para que pueda salir por la boca, ¿sí? Que es lo que yo le digo a mis alumnos. La sintaxis, para comunicarse, hay que aplastarla, hay que olvidarla y convertirlo todo en una ristra lineal, ¿sí? Pero todavía hay lingüistas, la mayoría son los que son entusiastas de ChatGPT, que piensan que el lenguaje son secuencias lineales de palabras, como si fuera un rosario o una cadena de cuentas. Pero las palabras que nosotros empleamos, el significado que nosotros extraemos de las palabras, no se sigue de la relación de estados finitos de contacto directo de una palabra con otra, sino que se forman sintagmas constituyentes, relaciones abstractas a distancia, ¿sí? Ligamiento de pronombre, de anáforas, en fin, es un artefacto muy complejo que está al servicio del pensamiento. Luego lo volcamos en el sistema sensorio-motor, que es lo que necesitamos porque no hay telepatía, ¿sí? No podemos conectar un bus de datos directamente como hacen los ordenadores, que sí lo hacen más o menos. Nosotros no podemos conectar un bus de datos. Entonces tenemos que pasar eso a un objeto físico, material, que viaje. Normalmente son ondas de sonido. Lo que estoy haciendo yo ahora, producir una onda de sonido que sus tímpanos están captando y están decodificando todo lo que he dicho y todo lo que están viendo, mis gestos, mi intención, el contexto, las sensaciones, las emociones, todo eso, ¿sí? ChatGPT a eso no le da igual. ¿Por qué no tiene una sintaxis interna? Pues no hace falta, porque no tiene nada que decir. Lo que va a hacer es, como nos ha explicado Álvaro, es usar un algoritmo de la leche, una función matemática. El ChatGPT 3,5 tenía 175.000 millones de conexiones, de valor de pesos en la red neural. 175.000 millones es una cantidad inabarcable para cualquier humano. Es mayor que el número de neuronas que tenemos, de hecho, o por ahí anda, ¿sí? No, de hecho, tenemos 80.000 millones de neuronas. Y ChatGPT tiene 175.000 millones de conexiones neuronales. Y cada vez que ponen la palabra, cada vez que suman una palabra a las que he dicho antes, hace 175.000 millones de operaciones matemáticas y calcula la siguiente. Y las vuelve a hacer otra vez y calcula la siguiente. Si las vuelve a hacer otra vez y calcula la siguiente, con ciertos parámetros de regulación, los núcleos de atención o todo eso que nos explicará mejor Álvaro. Y todo eso, ¿por qué lo hace? Porque no sabe lo que está haciendo, porque no sabe lo que está diciendo, porque no tiene nada que decir, es decir, no comunica nada, simplemente está jugando a crear enunciados como los que los humanos han creado en el pasado. O sea, hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial.
por lo menos los modelos masivos de lenguaje no saben nada de nada. Solo son una fórmula matemática inmensa, una función matemática inabarcable para la mente humana, que es capaz de, en fragmentos de segundo, calcular cuál es la palabra más probable en un contexto muy rico que aparece aquí, que un humano hubiera dicho, ¿sí? Y por eso no es tan creativo, por eso es tan plano normalmente, porque se basa en lo que nos han dicho normalmente, estadísticamente, ¿sí? Entonces, como antes decía Chomsky, en el año 57 ya, que trabajaba en el MIT, donde ha estudiado este señor, y además en el departamento de traducción automática, aunque a él no le interesaba, pero fue ahí donde le daban pasta y ahí se contrató. Y enseguida dijo, no, esto, como decía antes Luis, la gramática generativa no es un dispositivo para generar cadenas de sólidos. Es una teoría científica sobre algo que hay en la mente del cerebro de las personas. Un modelo teórico, en el sentido estricto, que pretende dar las pautas fundamentales que debe tener una teoría científica. Una función matemática, un programa, un algoritmo enorme, un programa de ordenador, no es una teoría científica de nada. Es una herramienta sorprendente, alucinante, mejorable seguramente, pero una herramienta. Y en ese sentido, ahora voy perdón, me estoy demorando mucho a la pregunta que habías hecho. Claro, como empezaba diciendo, el órgano del lenguaje es muy complejo, tiene un componente semántico conceptual, intencional. Es decir, ahí está también nuestra deseo, nuestra necesidad de adivinar las intenciones de los demás. Me ha preguntado si le puedo pasar la SA, pero en realidad no me ha preguntado eso. Tiene que se la pase, ¿sí? Todo ese tipo eso forma parte de la facultad del lenguaje. Un sistema conceptual que captura el significado abstracto de las palabras, ¿sí? Un sistema computacional que es una sintaxis que crea, enlazando entre sí palabras, conceptos más complejos. Y luego ya cuando sale fuera es cuando empieza el orden de lo lineal, cadenas de morfemas y cadenas de sonidos, fonemas y sonidos. Ahí es posible que cómo aprenden a hablar ChatGPT y cómo aprenden a hablar los niños se parezca más. Pues es verdad, es cierto, hay que reconocer que los niños son sensibles también a la estadística. Y todos ustedes. Si yo digo, claro, si digo sin ton ni son, conmigo dice son. ¿Por qué? Porque es el 100% probable que después de sin ton ni aparezca sol. ¿Sí? Todos los seres humanos usamos esas dependencias estadísticas entre palabras porque nos va muy bien para aprender. Ahora las incorporamos. A la vez que aprendemos la lengua, aprendemos que aguileña se dice la nariz, un poco más. No podemos decir aguileña de la copa. ¿Sí? Hay cosas que son de dependencia estadística, pero eso no es cómo funciona el lenguaje. No es así, si no, no habría libertad creativa, no habría capacidad de decir nada nuevo nunca. Siempre estaríamos repitiendo lo que han dicho otros, ¿no? Que es, en cierto modo, lo que hace ChatGPT, aunque no repite literalmente. Eso es meritorio. Yo utilizo a día la analogía de los pájaros, como los pajaritos de mi portada de Vidas Futuras, pues podéis comprar más de un libro, 5 o más. Hay un montón de pájaros, ¿no? Hay un montón de dialectos, que esto es el gran reto también, lo dialectal, ¿no? Las diferencias. Y los drones. O sea, un dron no vuela igual que un pájaro. No tiene esa libertad ni aprende igual a volar. Ha sido programado para volar de una determinada manera. No va a volar como los pájaros, como diferentes pájaros. No, pues estaríamos igual. Hablando de hecho, aquí hace un par de años tuve la gran fortuna, porque cenando con la gran Violeta de Monte, eminencia de la gramática descriptiva de la lengua española, catedrática, y fue profesora mía, y un día cenando me dijo, es que yo tengo discusiones con ChatGPT. Digo, perdona, esto te tengo que llevar yo al Ateneo y que tú nos cuentes cómo una catedrática de lengua española tiene discusiones con ChatGPT. Y justo puso un ejemplo de Cortázar. Un Cortázar maravilloso y le pidió a ChatGPT que hiciera emular al estilo y no le conseguía. Es que no lo vas a conseguir. Los neologismos, lo que hablabas tú de las dislocaciones semánticas, la ironía, la metáfora, aguilucha, pero es que igual puede ser esta copa aguilucha. O sea, claro, esto es la gran riqueza y volvemos a la semántica y a la pragmática, que estas les falta ese componente social y emocional. Yo un ejemplo que pongo en mis clases, a partir de hablar con una amiga mía, hablando de mí, que de otra cosa más interesante se puede hablar, pues le comentaba yo que nunca me llevaba bocadillo al recreo, que yo era una gorrona, y me dijo ella, pues yo sí. Luego, ¿qué hacéis aquí en Madrid para evitar que te den un gran mordisco?
¿qué hacéis, no? Poner aquí. Digo, ya verás tú, como ChatGPT, no hay tesis doctorales sobre cómo evitar que te den un gran mordisco, ni en el bocadillo, ni en Foro Coches, ni en la Wikipedia. Ya verás tú. Ahora bien, como es complaciente, te va a contestar, te va a decir, oye, que yo soy una máquina, nunca sé lo que es un recreo. Os invito a que lo hagáis. Es que es, vamos, es hilarante además, te lo pone por primero, segundo. Además, luego repite la pregunta, como hacíamos las malas estudiantes, repite la pregunta y la hace enunciativa para ocupar más cacho, con lo cual no das información. Y luego te va a poner enumerando. Primero, te dice, trocea haz tu bocadillo en porciones más pequeñas, o sea, convierte el recreo en catering. 2, establece reglas claras y precisas. Dice, estoy en un recreo, no hay reglas claras y precisas. Con emoticonos. Sí, con emoticonos y todo. La tercera a mí fue una epifanía, fue maravilloso porque decía, infórmate de las preferencias alimentarias o alergias de tus compañeros/compañeras. Dices, tú el primer día yo tengo que repartir un formulario y el martes es celiaquía, el jueves diabetes. Y la última, la cuarta era también redundante, porque decía en un entorno ordenado, y la quinta ya es que era estúpida a nivel leyenda, incluso a nivel sintáctico. Yo soy la que tiene la comida. Pues decía, sé educada y espera a que te ofrezcan comida en vez de tú imponerla. Pues soy la del bocadillo. A eso me refiero, que estas máquinas te dan soluciones porque son inteligentes en tanto cuanto que son capaces de extraer información matemática, que además aquí en esta sala, Ramón y Cajal, hablar de redes neuronales es fascinante, pero les falta muchísima semántica y pragmática. Por eso la creatividad que tenemos los hablantes es bestial. O sea, la máquina a día de hoy es imposible que llegue a nuestro nivel. E insisto, esto va a ser el primer batacazo. Cuando la gente empiece a operar y ver, y luego no nos olvidemos que el componente, a mí cuando me dicen, no, es la creatividad, no sé qué, y luego yo prefiero irme, a ver, porque el auditorio cuando toca Tchaikovsky nos quedamos sin entradas. Podíamos ir a una máquina, aquí que un robot que nos tocara Tchaikovsky. No, porque está lo emocional y el arte lo que nos mueve y nos conmueve, ¿no? Y la lengua. No hay nada peor que te diga una persona, tu jefe o alguien cercano a ti, tenemos que hablar, ¿no? Vale, se han tocado muchos puntos. Necesito defender un poco a ChatGPT, que se le ha castigado mucho. Ay, pobre. Y lo entiendo, porque Dale. cuando entendería el ChatGPT? Dale. defiendes a ti, yo no sé lo ha probado. Cuando decís que ChatGPT tiene problemas de contenidos serios, yo lo creo. También creo que ciertos humanos tienen problemas de contenidos serios. Yo no sé cuántas personas saben lo que es una metáfora inversa. Yo, por ejemplo, no lo sé. Pues al revés. Bueno, tendría que entenderlo. Pero yo creo que sí que existe una brecha realmente, ¿no? Entre el modelo de lenguaje y el humano. Pero sobre todo entre el modelo de lenguaje y el humano experto, con conocimientos de lingüística como podéis ser todos vosotros. O sea, cuando decís que ChatGPT no entiende la sintaxis, bueno, o sea, a lo mejor le haces una pregunta de sintaxis y te la responde mejor de lo que te responde otro humano. ¿Hasta qué punto ciertas personas también entienden la sintaxis? ¿Qué significa entender la Si la sintaxis? sintaxis es muy buena, porque es matemática. Pero significa entender la sintaxis, saber explicártela, utilizarla bien. O sea, yo lo que a mí me rechina un poco es lo que habéis estado diciendo de que el modelo de lenguaje no sabe nada, realmente no lo sabe. O sea, ¿cómo podéis medir exactamente que ChatGPT no sabe y el humano sí que sabe? Porque para mí el saber depende mucho de tu capacidad de explicar. Y realmente ChatGPT a lo mejor no todos los conceptos los explica bien, pero hay muchos conceptos que los explica mejor que el humano medio. Porque si no, no todo el mundo estaríamos utilizándolo. Realmente hay una utilidad detrás. Es inteligente. Usted es inteligente. Lo que pasa es que no es humano. Pero es una paradoja, porque tú estás Claro. dando a entender que tú ahora estás repitiendo la palabra más probable después de lo que has dicho. Oye. Que cuando dices que el ChatGPT sabe de qué está hablando, o que sabe, en realidad, si la demostración de que sabe es que habla de eso, entonces que tú sepas de informática sería igual que ChatGPT.
Porque tú sepas de informática, no quiere decir que estés poniendo una palabra de esta de la otra según aplicando un algoritmo como ChatGPT. Y entonces, ¿qué Estás se- funcionando de otra manera. El problema es que no lo sabemos, pero no pretender que como lo hace, que como ChatGPT es bueno enlazando palabras, en enlazar palabras consiste en usar el cálculo estadístico de la siguiente palabra, es un salto en el vacío. Claro, pero la pregunta Porque es, para empezar, ¿cómo tú puedes saber que yo entiendo de informática? no lo puedo saber. Lo asumo. Es lo que decía Turing. Yo no puedo saber, claro, él nunca había comprobado que la persona con la que hablaba era inteligente. Y como es inteligente, da por hecho que es inteligente. ¿Sí? Pero estamos hablando de humanos. Yo no puedo comprobar que Cristina tiene neuronas, pero sospecho que las tiene, porque se expresa bien, se expresa con coherencia. Es decir, podría tener un ordenador en la cabeza, pero yo doy por supuesto que es inteligente, que tiene la facultad del lenguaje y que es un ser humano. Pero entonces la Pero no diferencia puedo darlo por es el supuesto. salto de fe, es que des por supuesto No, de que Cristina es inteligente y ChatGPT no lo es. claro. Aquí hemos hablar del LLMS. ¿Cuál es la diferencia medible? O sea, ChatGPT Sí. no es que entienda poco, no entiende nada. O sea, que en los textos que puse ChatGPT no hay significado, ningún significado. Cero. Eso es difícil de entender. El significado está en el lector. Y tú solo atribuyes porque atribuyes estados mentales. Yo a te voy a los decir que objetos. quiere hacer lo mismo contigo. Pero por supuesto que sí, porque Claro. escucha, esto, confesa, yo no soy un ser humano. Yo soy una máquina. Claro. Y todo eso termina cuando yo les cuento que yo no soy un ser humano, soy una máquina y hago una cátedra de lengua española siendo una máquina y no se da cuenta nadie. ¿De acuerdo? Sí, evidentemente hay momentos en que entras en el solipsismo siempre. Pero si evitando eso, de acuerdo que es una etapa intelectual que parece un poco vacua, lo que ocurre en ChatGPT no entiende nada. Los surrealistas inventaron un juego que se llama Un cadáver exquisito. Cogen un rollo de papel y cada uno escribía en una de las caras del rollo una palabra. ¿De acuerdo? Eso se desenrollaba y lo primero que salió es un cadáver exquisito. Pues ChatGPT entiende lo que produce como el rollo de papel entiende un cadáver exquisito, es decir, de ninguna de las maneras. Cuando yo digo un cadáver exquisito, tú a eso le atribuís una representación que no está en el rollo de papel, claro, está en tu cabeza. Cuando tú lees un texto de ChatGPT y lo entiendes, está en tu cabeza, no está en lo que ChatGPT ha generado. Es imposible que esté hecho, porque no tiene ningún sistema de representación y no usa ni una sola unidad significativa. Es decir, lo que te explica la tokenización, los elementos básicos de ChatGPT, ninguno de ellos tiene significado. Entonces, es imposible, escucha, es imposible si algo de lo que vamos a aprender sobre el lenguaje desde Apolonio Díscolo tiene sentido que de esta manera el ChatGPT tenga semántica. O sea, no es que la semántica sea mejor o peor, es que no tiene nada de semántica. Cero. Pero no tiene porque no se lo han puesto los que lo han diseñado. Cero. Pero O sea, de momento es cuando se cero. ponían, no funcionaba. Es verdad, porque la mente es jodidamente compleja. Es un órgano biológico, pues, seguramente el objeto más complejo del mundo. Entonces, si tú intentas, como usando a Chomsky, hacer un chatbot usando un modelo neurosimbólico, pues no vale para nada. Son muy malos. Y esto otro sí, pero en realidad tú seguramente lo sabes mejor que yo. La innovación tecnológica crucial de los modelos masivos del lenguaje son los núcleos de atención, los transformers. Y en realidad esos cacharros se descubrieron porque eran útiles para la traducción automática. El artículo Audio-Based Attention era sobre traducción automática. Porque claro, era una forma de decirle a la traductoría, vamos a ver, si he puesto la palabra Apple, no me la traduzca siempre como manzana en el sentido de la fruta, pues a lo mejor es la marca de ordenadores. Entonces, si tú no tienes un núcleo de atención a la red neural que va a tener en cuenta esas dependencias a veces entre distintos estilos de una palabra, entre distintas distribuciones de tokens. Entonces, los núcleos de atención son muy interesantes. Un descubrimiento, a mí me parece una genialidad, pero no son equivalentes a la sintaxis y a la cognición humana precisamente porque no parten de un mapa, de una representación del mundo interna que tenemos los críticos. Yo es que hay discrepo. Hay ahora, ¿no? Hay ahora tendencias, incluso Sam Altman y toda esta gente está diciendo
Esto de los Large Language Models son un camino, son una vía estrecha sin salida, ¿no? Como están ahora intentando decir, volver a dotar a los sistemas de una representación del mundo, de una ontología o de una semántica para que sean más fiables. ¿Sí? No lo sé, yo he oído que van por ahí los tiros. De lo de Sam Altman no comento porque no conozco. Pero yo todavía sigo sin escuchar, a mi parecer, un argumento sólido en cuanto a que por qué los modelos de lenguaje no tienen una representación interna del mundo como sí lo tenemos los humanos. Para mí sí que la tienen, porque si no la tuvieran, no serían capaces de hablar del mundo. Te das cuenta que eso es un argumento falaz. Porque, No, pues, porque un niño... Pero tú puedes repetir. De hecho, estos se les llama loritos estocásticos, Sí, ¿no? y lo de la vida. El lorito. Buenos Buenos días. Entra alguien, buenos días. Pero si está lloviendo, el lorito no te va a decir, malos días. Claro, O- pero tú puedes tener una conversación con el loro No, porque hablando de la vida o de qué te está pasando. Si de lo por qué entreno, estás si lo sufriendo. entreno, sí. No, Si le digo, Bueno, hombre, puedes ¿por qué invitar- no? te puedes Las fax. no te, Mira, te va a puedo entrenar un continuar la chatbot. conversación. Pero, y si yo entreno un chatbot, que el chatbot no tiene inteligencia artificial, pero con preguntas y respuestas, lo entreno automáticamente para que yo le diga, ¿qué opinas de la muerte? Pues yo de la muerte opino, no sé qué matar. ¿Eso implica que tenga conciencia? ¿Eso implica que el aparatito entienda lo que yo le estoy diciendo? No, simplemente lee muerte y dice, contesto A, B, C, D, if, then, ¿no? Ya está. O sea, yo el melón de la conciencia todavía no lo había abierto. Yo estaba Pues vete, lo abro. Pero como- de representación. Pero si estamos hablando de representación, es lo que estaba diciendo Luis. Si hablo de representación interna, pero tiene que haber conciencia, tiene que haber una representación interna. Es como la fonología. La fonología es la representación interna del sonido, la representación del sonido mental. Entonces, si me estás hablando de representación interna, necesito conciencia, necesito ese procesamiento. tiene vectores numéricos a Claro. la bestia. Y quizá lo más parecido al significado, igual estás de acuerdo conmigo, Los que frame semantics. es la distribución. Claro, La distribución, o sea, había teorías semánticas en los Sí. años frame semantics. es verdad. Y Los yo me estaba refiriendo a frame Bloomfield, fíjate, al Bloomfield. estructuralismo americano que decía que el significado de una palabra era la distribución que tenía. Sí. Es decir, que dos palabras significan lo mismo si se pueden poner exactamente en los mismos sitios. ¿Sí? Pero porque eso era una manera de evitar tener que preguntarse qué era el significado. O intentar analizarlo o exprimirlo. Y ahora estáis haciendo lo mismo. Es decir, tenéis una cierta actitud demiúrgica de yo he creado un bicho que habla como tú, luego es como tú. Y he creado una mente como la tuya. Pero ahí hay un salto, aparte no ya en temas prácticos de... Y además la repetición. O sea, tú preguntas, pones un prompt, te responde una cosa, pones el mismo prompt y te responde otra. O sea, entonces, Como humano. claro, pero es que, claro, Yo pienso, Capi, que el hecho de que no tenga semántica favorece a la máquina. O sea, entonces, un sistema de representación sería un caos completo. Porque no sabemos muy bien cuál es el sistema de representación interno que tenemos en la cabeza. Creo que uno de los éxitos de la máquina es que no tiene semántica. Fíjate. Claro, por eso funciona. Por eso funciona, porque no y la tiene gente que no tiene semántica. semántica. O se sea, la la cree. atribuyes tú, Vale. ¿de acuerdo? Pero no tiene semántica. O sea, yo ya para acabar mi punto, simplemente decir que yo no creo que la producción del lenguaje en la máquina sea igual que la producción del lenguaje en el humano. Eso no lo sé, o sea, lo desconozco. Lo que sí que creo es que deben de tener una representación interna del mundo para ser capaces de expresarse. Y además, cuando tú te metes a ver los vectores dentro de la máquina, puedes encontrar que palabras, que es lo que estabais diciendo vosotros, ¿no? La diferencia entre el significado de la palabra y que se utilice en un contexto similar. Pero tú te metes a ver los vectores y encuentras cosas coherentes. Encuentras que a lo mejor cuando aplicas la transformación del vector hombre al vector mujer, esa transformación cuando la aplicas en el vector rey, te da la palabra reina. Que son cosas que tienen también significado para el humano, ¿no? Tienes El género. patologías cognitivas de gente que habla y sabe lo que dice. Pero sí, No, vamos a ver. El género no lo entienden. O sea, tú tenías que saberlo mejor que yo. Depende de lo probable que sea una palabra. Si Clara aparece muy poquito, va a considerar que Clara es un token. Y para él es una unidad inanalizable. Y claro, como aparece mucho, lo puede analizar como Clar más O.
Es decir, que el análisis morfemático que hacemos los lingüistas de la raíz, los sufijos, etcétera, que hace ChatGPT, está basado únicamente en la probabilidad de aparición. A veces la palabra afirmativa la analiza internamente y sin embargo la palabra negativa la considera un token único, porque es muy poco frecuente. ¿Sí? Esa secuencia. Y de hecho, eso explica, perdona que te interrumpa, eso explica que haya sesgos por la probabilidad. Genio, el adjetivo genius, genio, aparece siempre al lado de un ítem masculino. Y las mujeres, tú buscas en cualquier generador de imágenes, genérame un genius, y aparecen señores. Nosotros también Entonces, tenemos sesgos. claro, pero tenemos los sesgos en los datos, porque cómo trabajan estos Large Language Model, con pesca de arrastre. O sea, no hay nadie en la torre de control. Yo no sé quién me está, ¿no? Aparte de chorizar toda la propiedad intelectual, no mencionar muchas cosas que incumplamos. Y si va por esa probabilidad y no hay supervisión, no hay una intención de cuidar el dato, de la calidad del dato, que pasan sesgos pues por probabilidad, las mujeres nunca podremos ser genios. ¿Qué es lo que decías tú? Bueno, tú decías la Sí, la morfosintaxis probabilidad también. de la coaparición de formas. Yo no El césped siempre va a ser verde. quería entrar en eso. Pero es que la representación del mundo es completamente distinta dependiendo de la lengua madre que cada uno habla y dependiendo de dónde ha desarrollado. Y de la cultura. En el campo cultural en el que ha desarrollado. Si yo le pregunto a ChatGPT en China el concepto virgen, supongo que me contestará lo mismo que si se lo pregunto desde Sevilla, ¿no? No, seguramente no, pues se basa en los textos chinos. Tiene una representación interna por cada idioma que tiene. Cada concepto, claro. ¿Y diferencia las connotaciones de esa palabra en cada idioma? Depende de lo que haya leído. Claro, es que es decir que él no sabe lo que es una persona. Nos estaríamos acercando a una representación del mundo. No sabe lo que es una persona. Entonces, lo que sí sabe es cómo se usa la palabra persona en millones de textos. Ya. Que el problema es, yo te concedo que no hay un argumento que te pueda convencer. Es como cuando hablamos de la habitación china, el famoso ejemplo de la habitación china, que está John Searle, un filósofo que está dentro de una habitación, él no sabe chino, pero tiene una serie de instrucciones para, si te preguntan esto, y esto, si te preguntan esto, en caracteres chinos, ¿no? Entonces, entra por una ventanita, un hablante nativo de chino, le hace una pregunta, y por la otra ventanita, otro hablante nativo del chino recibe la pregunta y es coherente. Entonces, dice Searle, es erróneo atribuirle a la habitación saber chino. ¿Sí? Aunque es verdad que los que están a los extremos de la ventanita de la habitación creen que hay alguien dentro que habla chino. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ChatGPT puede decir que es una habitación china. Pero además, es verdad, y se le puede objetar a Searle, que nuestro cerebro también es una habitación china. Es verdad que yo estoy diciendo, tenemos significados dentro de la mente, pero es verdad que en última instancia, y ahí voy al argumento un poco cínico, escéptico, si quieres, en última instancia, el conocimiento está representado por células que no saben nada, que son ignorantes. Es decir, nuestro yo está hecho de una interacción masiva de células. Entonces no hay ninguna célula que sepa nada, ¿sí? En ese sentido somos igual que la inteligencia artificial, porque somos un producto natural, no descartando la hipótesis del alma inmortal y todo eso. Pero el hecho de que en última instancia todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, sea movimientos ciegos, estúpidos, de neuronas que no saben lo que están haciendo, no significa que ChatGPT lo haga igual, que está en un nivel muy distinto de complejidad. Ya. Yo solo para afinar esa frase de que habéis dicho de que ChatGPT no sabe lo que es el hombre o no sabe lo que es la Virgen, o sea, yo no diría que no sabe lo que es, yo diría que no ha experimentado lo que es, porque para mí la diferencia clara sí que es la multimodalidad que tenemos los humanos. O sea, nosotros tenemos muchos más sentidos de los que tiene ChatGPT. Estamos escuchando, oliendo, estamos sintiendo nuestro cuerpo en cada momento, sabemos si tenemos ganas de ir al baño, si nos duele la rodilla. Eso no lo ha experimentado ChatGPT. Ahora, conocer el hombre lo conoce de una manera textual, porque puede explicar qué significa la palabra hombre, la palabra virgen en chino, en español, de mejor o peor manera, pero como también de mejor o peor manera lo haría un humano. Ahí os quería, aparte de lo cultural, volviendo a lo cultural, la mayoría de los Large Language Model trabajan con modelos en inglés. Entonces ahí estás empobreciendo totalmente.
la producción en español, porque lo que hacen es traducirlo al español con la pérdida de eso por lleva. No lo traducen. O sea, Bueno, pero para Al principio más, luego ya... o sea, está sesgado en cuanto... sí, pero lo cultural. Hasta que tenga la lengua en cuestión. O sea, es verdad que están muy sesgados a los datos que tienen, ¿no? Y si tienes más datos en una lengua, pues a lo mejor el modelo tiende a razonar en ese tipo de lengua. Pero, por ejemplo, hubo una anécdota que pasó hace poco, que es que los ciertos modelos del lenguaje, de manera no supervisada, se dieron cuenta que razonar en chino era mucho más eficiente porque por tema de significados y de caracteres, pues podías producir un mejor razonamiento. Entonces, no es que haya una traducción como tal, pero sí que hay un sesgo hacia los idiomas que están más incluidos en el conjunto de datos. Pero eso también es algo que los gobiernos saben. Yo, de hecho, que tengo contacto con la UNED, hay un proyecto español y que se intenta también entrenar modelos cuyo corpus de datos principal sea el lenguaje español, porque sí que existe el sesgo. Pero realmente ChatGPT, por ejemplo, cuantos más datos tenga, mejor. Entonces, OpenAI no está discriminando por el tipo de idioma. Ellos meten todo y cuanto más, mejor. Se utilizan. Antes de introducir otra variante, había por allí una intervención. Bueno, habéis dicho muchas cosas y no me acuerdo de muchas de ellas, pero sí quería comentar sobre el test de Turing, que decís que está un poco mitificado. Quizá no está quizá no sea algo tan antiguo ni tan desfasado, porque el otro día leyendo a un autor español que se llama Fonellosa, que ha escrito un libro que se llama Singularidad, que es un profesor de la Politécnica de Cataluña, tenía una definición de inteligencia que me gustó mucho, ¿no? Porque dice, la inteligencia de un sistema es una propiedad que tiene ese sistema que se atribuye por un observador externo. Es decir, que tampoco sabemos lo que es la inteligencia y ha sido incluso un moving target. Cada vez que decimos la inteligencia de una manera e intentamos mecanizarla, eso deja de ser inteligente y lo movemos hacia otra definición, ¿vale? Entonces, no está claro. Turing puede ser que esté al orden del día en este sentido, porque es algo que nosotros decimos incluso de una persona. Esta persona es inteligente, pues inteligente, esta máquina, ¿vale? O sea, que la imitación puede ser también una propiedad, ¿no? Que se puede atribuir a un sistema. Y luego, lo que nos ha chirriado mucho es lo de la representación, que decís que no tiene una representación del mundo, no tiene una representación semántica. Sí tienen una representación de algo. Y eso que representan no es una distribución. La distribución es lo que saca al final del modelo. Lo que tiene es una distribución, pero lo que tiene es una representación de algo, que son activaciones. Y es decir, las palabras tampoco las tenemos localizadas, como bien habéis dicho, en una neurona, no sé qué, sino que cuando tú haces una tomografía lo que ves son activaciones del cerebro. En la mesa echo de menos un psicólogo cognitivo que pueda equilibrar un poquito más, alguien que sepa un poquito más cómo funcionan las neuronas, alguien de neurociencias, porque esta gente es ve con muy buenos ojos todo lo que se está viendo, porque tiene muchos paralelos con cómo procesa el cerebro, e incluso podéis encontrar artículos donde se correlacionan actividades de las neuronas dentro de un cerebro con las actividades que quedan dentro de una red neuronal. Y hay una cierta correlación. Es decir, yo no me posiciono sobre si... Pero me parece que es interesante, al menos, o algo a tener en cuenta. Pero sí hay representaciones de tipo semántico. De hecho, la semántica, como teóricamente viene a definirse, sería lógicamente, digamos, de primer orden, con ayuda de cálculo para hacer la proposición y tal. Y eso es una manera de hacerlo que no se ha visto que dentro esté todo esto. ¿Vale? Y las representaciones distribuidas, los embeddings, con operaciones de suma, que pueden ser el famoso merge, ¿no? De Postula-Chomsky y tal, son capaces de combinar toda esa información en algo que luego puede producir una secuencia de lenguaje. O sea, algún tipo de representación semántica no se puede negar que tiene. Ahí lo... Por ahí lo Gracias. Sí, yo pienso que no tiene ninguna. O sea, ninguna. Pero vamos a ver, el libro de Wolfram dice que ChatGPT tokeniza, ¿no? Ahora, maneja tokens. Sí. Un token es un segmento de caracteres. Es un segmento de caracteres. Si tú tokenizas en español y te hay una máquina para tokenizar, es imposible, te metes lavavajillas.
y en ningún caso te sale lavar y vajillas. Te sale una serie de pequeños segmentos de los cuales ninguno tiene significado. Si tú combinas elementos sin significado de esa manera, es imposible que obtengas significado de la palabra. Es decir, el principio de homosexualidad no lo han, ni se han acercado. La segmentación que tú observas, Sí. es algo que hemos trabajado también en el grupo, Ujú. obedece a, digamos, criterios estadísticos que intentan Sí, pero funciona muy bien. vocabulario, ¿vale? Sí. Lo que es el segmento de letras, a ti no te dice nada, porque a lo mejor un crítico no te lo separa, Ujú. o a lo mejor hay una separación que no obedece a una separación por conceptos. ¿Ves? Lo cual no quiere decir que los embeddings o las representaciones numéricas o vectoriales que el sistema te calcula a través de este mecanismo de predicción de la siguiente palabra no tengan cierta información, ¿vale? Que seguramente si lo vierais como rasgos 0 y 1, ¿vale? Os gustaría un poquito más. Lo que pasa es que esto está como muy entrelazado. Y al combinarse las distintas capas que tiene internamente, es cuando milagrosamente, a pesar de la mala segmentación que hace, es capaz de traducir algo que sí representa semánticamente algo del contenido del mensaje. Mira, me agrada que digas la palabra milagro, porque No, milagro. no, es que me alegra mucho, porque en los textos que he leído, en los que se dice que ChatGPT o esos modelos tienen semántica, en todos hay un componente místico. El que se dice, escucha, lo tengo aquí, en el libro que publica José Luis, Miguel Ángel López Otaz y Lucía Pitach dicen literalmente que no sabemos qué ocurre en la máquina. Pues esto es lo místico. Como no sabemos qué ocurre en la máquina, quizá la máquina esté entendiendo y tenga un sistema de representación. Pues sí. Yo no tengo suficientes conocimientos para defender, digamos, la visión desde la psicología cognitiva de qué es lo que hacen las neuronas y cómo funciona el aprendizaje, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay un libro de McClellan y el otro autor no lo conozco, es muy reciente. No, Rummel Hart, este es del 86, ¿vale? Pero el mismo McClellan del 86 acaba de publicar otro libro que se llama La mente emergente. Ya, sí. Que es bastante interesante, Sí, es bastante accesible y desde el punto de vista más mecanicista, ¿vale? Porque evidentemente abstraen lo que es una neurona, digamos, biológica o física. Sí que son capaces, incluso, que eso ya lo hacía en el 86, de explicar por qué existen los prototipos, ¿vale? Y cómo funciona esto a nivel de activaciones de todo lo que va recibiendo. ¿Qué es lo que se activa? ¿Vale? Y cómo eso puede ser representado perfectamente como un vector, por ejemplo. O sea, yo no diría que no hay representación. Yo no diría que en esa representación no hay semántica, porque tampoco sé lo que es la semántica, ¿vale? Pero algo hay ahí interesante. Pero digo que no hay semántica. No, No sé lo que es la semántica, pero digo que no hay semántica. tampoco creo Dice que la hay. Dice que la hay. Tampoco creo que que no se sabe puede lo que decir, son. tampoco creo que se puede decir que no hay sintaxis, porque algo tiene que haber. Si hay verbo y sintaxis. No, pero en la expresión algo tiene que haber, es la que me chirría. Espera, Bueno, pero a ver, Porque es que yo de azafata, porque no hay un módulo sintáctico, no hay reglas sintácticas en- construidas. en tu cerebro hay reglas. Claro, sí, Hay sí, reglas. claro. ¿Dónde Y algunas están? de ellas seguramente están, Pero, ¿dónde están localizadas? no lo sabemos. Están distribuidas, hay varias zonas del cerebro que intervienen, Muchas. sí, Casi todas. sí, están claro, sí. ¿No? Que no hay tasa Sí, de a lo localización. mejor en el micro detalle Sí. de si quieres aprender sobre cómo representar algo con conexiones neuronales, esos sistemas pueden servir. Pero seguramente no todo lo que tenemos representado en el cerebro está basado en conexiones de neuronas. ¿Cómo representas el número 4? Tú piensa, hay una serie de neuronas que están especializadas en representar el número 4. No lo sé. No está claro, ¿sí? Y nuestros hay autores que están hablando de las propiedades de que una misma neurona puede funcionar como un circuito lógico ella misma y tener, que no está claro. Pero lo que seguro es que tiene una representación distribuida. Está claro. Esto con una tomografía se ve. O sea, cuando tú oyes el número 4, hay algo que se activa. Hay una zona del cerebro, sí, es muy confuso y hay así, Eso, pero ¿por qué no puede ser un vector eso? Y de hecho, me gustaría añadir que cuando estuve en el MIT, un compañero mío estaba trabajando en descifrar señales neuronales en morfemas
Y se parece mucho a lo que estás comentando. O sea, realmente sí que hay una correspondencia que ciertos tipos de activaciones eran capaces de predecir con un índice alto de acierto lo que la palabra, lo que la persona que no podía hablar quería realmente expresar. Y ahora llega la pregunta, ¿en cuántas personas se formuló eso? Porque igual yo lo interpreto aquí, otro en otro área. 100%. Esa era una de las conclusiones, que no se puede hacer un modelo genérico. Cada cerebro es distinto. Eso es. Claro, si es que si nos ponemos en términos neurolingüísticos es mucho más complejo. Yo también echo de menos si empezamos a hablar de términos de neuropéptidos, de cómo interviene. Es que yo no sé, es mucho más complejo y si no estamos aquí hablando, es que yo hablaría por hablar. Pero si no hay nadie especializado aquí en este asunto, Yo con todo esto lo que quiero decir es que, a ver, no tanto ni tampoco, ¿eh? muy bien, pues todo, ni derechas ni Yo voy a enviar un punto. Yo no niego, no vamos a negar que no podemos hacerlo. ¿Sí? No. Que un modelo abstracto de redes neurales, estando en la sala Ramón y Cajal, puede ser interesante para aprender más sobre cómo funcionan las redes neuronales biológicas, ¿sí? Porque ya sabemos que no son objetos matemáticos como las redes neurales, no son valores pesos numéricos, sino que es bioquímica, electricidad, una cosa complejísima. Yo no en absoluto pongo en cuestión que pueda ser interesante el estudio de las redes artificiales para entender cómo funcionan las redes neuronales. Y lo que digo es que no hay, sí, el lenguaje como cualquier actividad cognitiva. Lo que quiero decir también dibujan, ¿no? Con píxeles, dibujan y no tienen brazos, ni manos, ni nada de eso. Las inteligencias artificiales hacen cuadros estética, ¿sí? Hacen la inteligencia, puede decir, dibújame, hazme tal, y te hace cosas curiosísimas, ¿no? Y algunos lo llaman hasta arte, ¿no? Y yo como no soy experto, a mí a veces me lo parece, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que el hecho de que emule perfectamente el lenguaje no significa que algo tiene que haber. Porque es que los que lo han diseñado no lo han puesto ahí. Lo que han puesto es un mecanismo, una red neural enorme Tú lo has dicho antes, has dicho. para poder calcular. Tú lo has dicho antes, hay un proceso, digamos, de aprendizaje, podemos llamarlo así, ¿vale? Sí, es el evolutivo. ¿Vale? Que ha configurado un cerebro para poder tener, si queréis llamarlo así, una mente, ¿vale? Con una mente igual, distinta de la mente de un chimpancé. Estos sistemas también tienen una arquitectura, Sí. ¿vale? Y para que aprendan hay que darles lo que se llama un sesgo inductivo. Es decir, hay que dotarles una determinada forma para que aprendan eso que les quieres enseñar. Todavía está en un estadio muy preliminar. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 10 años, pero me parece muy interesante. Sí, no, sin duda lo es. Y de hecho yo, ya no voy a hablar nada más. El único argumento que le di a ese Piantadosi que escribió diciendo que era una demostración de que el lenguaje no podía ser innato, precisamente el argumento cerebral es que los transformers son trucos de arquitectura de red neural, o sea, que son sesgos innatos introducidos para que funcione bien el aprendizaje, como los cerebros exactamente, entonces no hay ninguna contradicción. De todas maneras, el objetivo que tenía este científico de Berkeley era un poco pinchar, ¿no? Porque sí, no, alguna gorda, sí, yo como he mencionado ahora, estoy a punto de leer un libro. Las reacciones alérgicas han sido grandes, y todos los autores de todos los autores de todos los capítulos, menos uno, que es igual el más interesante, son contestaciones a Piantadosi, porque ha generado una provocación. Una provocación, sí, lo fascinante. ¿Pero por qué era una provocación? Pues porque decir, o sea, Para el público que no tendría claro, idea. porque Piantadosi Estamos llevando tiene un artículo muy largo en el que pide a la máquina que construya una historia en la que unos hormigas hunden un portaaviones. Y ya ves tú. Y la máquina coge y te lo cuadra. Y que dice, miren ustedes, esto demuestra que Chomsky estaba equivocado. En todo. En todo. Pues eso era una provocación buena y dura. Entonces, Piantadosi, como otros científicos de la americana, se hacen carrera provocando. Y Piantadosi mete un gol, pero decir, pues ya ganó la partida. Ahora todo el mundo de Piantadosi a todas horas, pues la provocación ha sido muy bien. Vale. Te hablen mal, aunque sea, ¿no? Te hablen de mí, aunque sea mal. Te hablen de mí, que sean mal. Y después se viva. ¿No?
Introdujo dos cosas más y ya vamos una buena hecha. El campo de la filología más asustado con esto no es desde luego el campo literario que es el mío, sino de la traducción literaria. Bueno, y todas en general, sí, pero particularmente... Toda la filología. La literaria es la única que sobrevive. Claro, esta es la cuestión. Es la cuestión. Hay un máster en en traducción literaria en nuestra facultad, están aterrados y yo no veo tanto eso. Puesto que parece que hay un consenso en que pueden generar lenguajes, la traducción literaria básicamente se basa no en la traslación de palabras, sino en la traslación de intenciones, de contextos, y que por lo que deduzco de la conversación están todavía en un estado también. ¿Sería capaz de traducir con una mínima coherencia, no sé, la inteligencia artificial de ChatGPT? Seguimos hablando de él, a Federico al inglés. Pues sí. Y además, fíjate, las máquinas tienen una desventaja. Cuando tú traduces, tienes el sesgo gramatical de tu lengua y la máquina no lo tiene. Eso es interesantísimo. Es decir, puede ser que la máquina traduzca mejor que tú. Otra cosa es meter el componente cultural. Eso es más difícil, evidentemente. Pero cuando tú traduces a todos los actos de vídeo, cuando hablamos una lengua extranjera, cometer un histonismo. Es decir, metes una construcción que no es típica de la lengua que quieres hablar, sino de la tuya. Eso la máquina no lo tiene, porque no tiene lengua primera, no tiene lengua madre. Desde este punto de vista, si tú coges y coges un texto en español, lo metes primero en Google Translator y luego lo metes en Grammarly, probablemente obtienes un mejor texto que escribiéndolo directamente en inglés. ¿Vale? Otra cosa es cómo metes la parte cultural. ¿Vale? Un ejemplo de Almodóvar, está en esa película, dice, ¿en qué cara de sota tiene la Sol? Y tal. Explica que este cara de sota dentro de los naipes de la Club Fourbier con los que jugamos al tute todos los veranos. Claro, eso es muy difícil de meter en la traducción para la máquina y para el humano. Pero traducir, digamos, la parte vegetativo condicional, la máquina lo va a hacer fenomenal.